Este día veremos el tema 3.2, círculos trigonométricos. Para ello vamos a ver el siguiente video. Bien, para que entre en calor, porque dijo que le gustaba este bloque y tenía rato de no venir, te explico cuál es el problema que vamos a resolver ahora. Tiene dos partes. La primera es dibujar una circunferencia con centro en el origen y radio 1. En esa circunferencia luego vamos a medir un ángulo de 60 grados en posición estándar. Comencemos con el trazo de la circunferencia. Ale, tú que trajiste el compás. Esta parte es complicada porque normalmente se mueve compás, los que ustedes tienen en casa, pues. Para esta clase van a ocupar el compás y el transportador. Ahora quiero que se fijen bien cómo van a utilizar el compás. Trae una aguja y eso permite que no se mueva mucho, pero en este caso es un poco difícil. Pero lo vamos a intentar. Así que, como tiene que tener el centro en el origen, el 0,0, voy a colocar mi compás de manera tal que en el caso este que simula la aguja quede justo sobre el 0,0. Así que voy a intentarlo. Un poco raro porque de este lado es complicado para mí, aunque soy zurda de naturaleza. Y voy a darle la medida como si todo esto fuera 1. Entonces voy a abrirlo un poco más. Por ahí, ¿verdad? Sí. Bien. La parte difícil. Concentración. ¡Bien! Muy bien. Hasta me admiro de mí misma. Excelente. Bastante bien. Es bastante difícil usar el compás para pisarla, por eso que se mueve. Pero quedó muy bien. Gracias, Alejandra. Por eso te dejé a ti que dibujaras la circunferencia, porque sabía que te iba a quedar muy bien. Yo no estaba muy segura, pero acepté el reto. Ahora voy a dibujar circunferencias por todos lados. Exacto. Ahora tenemos que medir 60 grados en posición estándar. ¿Recuerdan qué significa la posición estándar? Sí. Ale, ¿te recuerdas? Pues no me acordaba, pero en la clase anterior, que de hecho es de primer año de bachillerato, justamente se estaba tratando este tema. Así que si ustedes no lo recuerdan muy bien, pueden revisar esa clase en la página de Facebook de Canal 10. Y lo que nos decían, que de hecho tú estabas ahí, sé que lo haces por probarme a ver si yo puse atención, es que iniciamos observando el eje X y ahí está nuestro lado inicial de nuestro ángulo y luego tenemos el lado terminal. En el sentido antihorario, como el movimiento que hizo Alejandra con sus manos. Colocamos el transportador, el centro en el origen del plano y medimos 60 grados. Ahora vamos a trazar el segmento desde el origen con 60 grados hasta que corte la circunferencia. ¿Sí está correcto allí? Sí, de este lado se ve bien. Este ángulo mide 60 grados. A este punto donde se corta el lado terminal y la circunferencia, lo voy a llamar P. Como no conozco sus coordenadas, le voy a escribir simplemente X, Y. Muy bien. Esta es la primera parte. Ya está, terminamos la primera. Terminamos la primera parte. Ahora viene la segunda. ¿Cómo puedo utilizar las razones trigonométricas de ese ángulo de 60 para encontrar las coordenadas de X y de Y? Es justamente lo que acabamos de ver en primer año también, ¿verdad? Exacto. Volvemos a recordar cosas. Bien, en la clase de primer año lo que vimos es que podemos encontrarlo a partir de las razones trigonométricas. En este caso lo que vamos a intentar es como dibujar un triángulo para ubicarnos de cuál estamos hablando, para ver las razones trigonométricas. Un triángulo rectángulo. Así es. Este es mi triángulo rectángulo y mi coordenada en X se encuentra acá.
Y mi coordenada en Y es esta que está acá. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Pues por construcción habíamos dicho que el radio iba a ser de 1. Exacto. Lo voy a colocar por acá. O sea que la longitud de este segmento, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, es 1. Este lado vale X y este otro Y. ¿Cómo puedo escribir entonces la coordenada en X? Bueno, como ¿Cómo no sé podría cuánto calcularla? vale X, pero puedo utilizar las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas tengo que buscar una que me relacione, en este caso, el adyacente al ángulo para poder encontrarlo. Adyacente. ¿Qué suena eso? Pues la única que lo relaciona es el coseno. ¿Lo escribo acá abajo? Sí, puedes escribirlo allí. Entonces, si recordamos, el coseno, en este caso del ángulo de 60, es igual al adyacente, que en este caso es X, sobre el valor de la hipotenusa, que es 1. Y X entre 1, X. Y si conocemos el coseno de 60, ¿cuál sería la coordenada en X? El coseno de 60. Es uno de los ángulos que se construyeron en primer año de bachillerato o con ayuda de los triángulos notables. Así es. Son como muy famosos. Si todavía tienen su libro de primer año, podemos ir a revisar dónde está esa clase, está en la unidad 5, y encontrar estas razones. Yo te la voy a decir, está bien, de una sola vez. El coseno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y no, déjame pensar, creo que me estoy equivocando, creo que es el 30. Es un medio. Ah. Siempre me confundo con esos dos. Un medio. Es que uno es... Están relacionados. Están relacionados. Porque también llevaba el 2, lo que no llevaba era la raíz. La raíz. Es un medio y por lo tanto X es un medio. Ya tenemos la primera coordenada del punto P. Nos hace falta Y. ¿Cómo encontramos Y? En este caso, tengo que encontrar la longitud, que si observamos es exactamente la misma que la altura de este triángulo. Entonces tengo que buscar qué razón trigonométrica me relaciona, en este caso, el opuesto al ángulo. Opuesto. Ya es el seno. El seno. Eso significa que el seno de 60 es igual a Y, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso es 1. Ya no voy a hacer lo anterior, sino que solo voy a escribir Y. ¿Cuál es el seno de 60? Después de haber visto esta parte, que es lo más esencial que necesito, es que ustedes identifiquen que el coseno de todo ángulo va a ser X y el seno va a ser Y. Entonces, eso es lo que más que quiero rescatar de esta parte. Entonces, coseno va a representar X y seno va a representar a Y. Entonces, eso vamos a identificarlo en los ejercicios que vamos a estar trabajando. Estamos trabajando entonces el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico más que todo se va a basar en el círculo que vamos a ver ahí de radio 1. De radio 1. Entonces lo que ustedes van a trabajar primero es hacer un círculo de radio 1. Pero como si le dan 1 centímetro va a quedar bien pequeño, ustedes pueden darle 5 centímetros o 3 centímetros y hacen el círculo y le escriben 1, menos 1, 1, menos 1. Acordémonos que este es el eje X, sería positivo, por eso dice círculo unitario. Entonces, va a ser 1, como aquí es positivo, 1 positivo, aquí están los negativos, pero le escribimos menos 1 y menos 1.
Ahora bien, ¿qué es lo que deben de tomar en cuenta ustedes? Es esto, que el punto P está dado por el coseno de teta y el seno de teta. ¿Y quién es coseno? Es X y seno es Y. Los ejercicios que vamos a trabajar son los siguientes. Por ejemplo, el literal A. De aquí necesito que ocupen su transportador y su compás. El compás solamente para hacer el círculo. Y su transportador es el que le va a ayudar a medir los ángulos. El primero dice teta es igual a 120. Colocan, tengan mucho cuidado porque si son ángulos positivos, van a girar ustedes en forma antihoraria, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces van a agarrar hacia acá. Y si es negativo, van a agarrar al lado donde van las agujas del reloj, hacia acá. Entonces, en eso es lo que ustedes se tienen que fijar muy bien. Bueno, entonces dice teta es igual a 120. Entonces ustedes colocan su transportador cabalito acá desde el centro y miren 120. Tengan mucho cuidado al ocupar su transportador que inicie desde donde está el número 0. Como el transportador trae dos numeraciones, una de arriba y la otra que está debajo de ella. Entonces, ustedes fíjense donde comienza el 0 y cabal midan 120 y queda acá. Recordemos que en este primer cuadrante hasta aquí hay 90, en el otro cuadrante hay 90, en el otro 90, 90, entonces nos da 360, que es el giro completo. Bueno, entonces acá hasta acá hay 120. Ya medí ese ángulo con mi transportador y ya solo escribo el punto P es igual a coseno de 120 y seno de 120. Coseno ya sabemos que es X y seno es Y. Luego me falta el otro ángulo de 210. Venimos y medimos con nuestro transportador también y 210 me va a dar acá. Ya vengo desde acá, desde el inicio y el lado terminal del ángulo que sería ahí. Y ya solo escribo el punto P es coseno de 210 y seno de 210. Y eso sería todo. Veamos cuando es negativo. Si ustedes se fijan, va en sentido que van las agujas del reloj hacia abajo. Entonces, siempre que sea negativo va a suceder eso. Entonces, ahora ubican su transportador hacia abajo y miren 45. Luego, miren 135. Igual desde acá hacia abajo y 135 y se encuentra hacia acá. Y luego, seno de menos 45, coseno de menos 45 y seno de menos 45. Y el otro sería de 135, coseno de menos 135 y seno de menos 135. Y eso sería todo el ejercicio. Ahora, para estos, 360. Entonces, aquí sería 90, más 90, 180, más 90, 270, más 90, 360. Llegaría hasta aquí. Hasta ahí llega el de 360. Entonces, ya solo escribimos las coordenadas P, 360, coseno de 360 y seno de 360. Ahora, de 405. 405, bueno, como ya nuestro transportador no llega hasta 405, no queda 380, como ya está aquí, ya sabemos que hay 360, ¿cuánto nos falta para llegar a 405? Nos falta 45, quiere decir que ya solo mido desde aquí 45 y llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque 360 más 45 ya sería 405, que quedaría acá. Y ya escribo las coordenadas. La parte 2. Obtén el seno y coseno de los siguientes ángulos utilizando el círculo trigonométrico. Aquí tenga mucho cuidado. Aquellos que solamente copiamos del libro las respuestas, esto está malo en el libro. ¿Qué es lo que está incorrecto? Bueno, primero, como me dice que ocupe el círculo trigonométrico, para los ángulos de 0, de 90, de 180 y 270, se está refiriendo a aquellos ángulos que están cabalitos sobre el eje. Sobre acá, sobre el eje X o sobre el eje Y. Por lo tanto, si ustedes se fijan, y lo venimos mencionando, que el seno es X y el coseno es X y seno es Y. Pero veamos acá en el plan, digamos que yo estoy en el plano cartesiano. ¿Cuánto sería aquí en X? En X sería 1.
Ha habido un movimiento. Acordémonos que este círculo lleva de radio 1. Entonces, en X, 1. Y en Y no ha habido levantamiento, por lo tanto, es 0. Entonces, aquí es 1,0. Luego, en 90, aquí en 90, en X no ha habido movimiento, por lo tanto es 0. Y en Y sí, hubo un levantamiento en Y de 1, entonces es 0,1. En el libro está incorrecto, entonces ahí tenga cuidado estos valores, por eso lo he tachado. En el de 180, ¿ha habido movimiento en X? Sí, y como es hacia los negativos, entonces tenemos menos 1,0. En 270, que sería acá, sería 0, menos 1. 0 en X y menos 1 en Y. Teniendo este círculo trigonométrico, ya usted puede encontrar lo demás. Ahora bien, dice el ángulo de 0 grados. El ángulo de 0 grados quiere decir que no hay abertura, por lo tanto tendría que ser este. No hay abertura. El de 90 sí, aquí está la abertura, el de 180 es esta hasta aquí, el de 270, el de 360, pero el de 0 grados es que no hay ninguna abertura, entonces queda sobre el eje X. Por lo tanto, ¿cuál sería el coseno de 0 grados? El coseno sería 1. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos que el coseno es X y seno es Y. Por lo tanto, aquí esta parte sí está bien en el libro. Coseno de 0 es igual a 1 y seno de 0 es 0. Ahora bien, hagamos el literal B de 90. Aquí lo tenemos. Coseno de 90, ¿cuál sería? 0, miren, porque coseno es X y seno es Y. Entonces, el coseno de 90, 0. Y seno de 90, 1. Aquí está. De 180, ¿cómo sería de 180? El coseno de 180 sería menos 1 y el seno de 180, 0. Luego acá, de 270, el coseno de 270, 0 y el seno de 270, menos 1. Y así sería usted y eso ya resolvería todos sus ejercicios.